La paz de Dios sea con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué alegría me da compartir con ustedes un programa más. Estamos en meditación y hoy pues meditaremos una palabra muy hermosa en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículo del 18 al 19. Un versículo vamos a meditar y es la semilla de mostaza. Dejémoslo así el nombre de este tema, la semilla de mostaza. Y es que el ejemplo es bastante fuerte, es bastante impresionante cómo el Señor hace esta comparación con el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué interesante esta parábola, esta comparación que Jesús hace. A mí de manera personal me impresiona por esa comparación del reino de los cielos. Es como una semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña entre las especies, la semilla de mostaza, súper pequeña. Y nos cuenta también, esta lectura la encontramos en San Marcos 13:31, en San Mateo, 13:31 y Marcos 4:30. Y nos da esa comparación de esa semilla que es la más pequeña, pero que cuando nace y crece esa planta se vuelve un árbol grande. Tanto así que vienen las aves a hacer nido ahí a ese árbol. Mire cómo podemos nosotros meditar en esta lectura en este momento. La semilla más pequeña, hace de ella el Señor esta comparación. ¿Por qué? ¿Por qué compara el reino de Dios? ¿Acaso es tan pequeño? ¿Acaso es tan, podemos decir, insignificante? Pareciera el tamaño, pero es así como que, para que usted y yo no nos asustemos, tan pequeño, tan sencillo, tan humilde, que se quedó el Señor en un pedacito de pan que puede caber en usted y en mí. Así tan sencillo, así tan pequeño, así es el Señor. No es para escandalizarse ni para llamar la atención, no es para ponerle aquella corona de rey, sino sencillo, humilde, de aquel pueblo donde menos se imaginaban que podía salir o nacer el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Esa es la muestra de sencillez, la muestra de humildad, la muestra de pequeñez que el Señor nos da para cada uno de nosotros y para que seamos capaces entonces de adentrarnos en Él y con Él. Fíjese qué interesante esto. La palabra es vida. Lo que se siembra entonces es vida, es eficaz. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Tan solo di una palabra y quedará sano. ¿Recuerdan esto de aquel soldado, aquel centurión que fue a pedir un milagro al Señor por su criado? Eso, tan solo di una palabra, aquella fe de aquel hombre. Mire, Jesús es la palabra. Jesús mismo, la palabra hecha carne, hecho hombre. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Sabe por qué? Donde él nació, ahí con su familia, no lo veían realmente como el Hijo de Dios, como el Hijo del Altísimo, como el Rey, sino que lo vieron como el carpintero. Fíjese qué interesante, cómo nosotros podemos, o va a depender de nuestra actitud, de nuestra fe, para poder entrar en esta dimensión de lo que es la palabra, de entrar en Jesús mismo, o que la palabra se haga vida en nosotros. Ahí no encontró fe, sino que lo que encontró fue suspicacia. Sabemos que la palabra de Dios es viva y en este caso es esa semilla que no regresa vacía.
los afanes de la vida quizás el ir y venir, quizás las mentiras, quizás el egoísmo, quizás todo eso que nosotros dejamos entrar no nos permite vivir o ver a Jesús como el Mesías, ver a Jesús como el Dios vivo, ver a Jesús como la palabra misma. Ya regresamos, no nos cambie. Gracias por esperar y estamos en meditación con este tema, la semilla de mostaza. Y te tengo 3 puntos o 3 aspectos bien importantes para que tomes esa decisión de aceptar el reino de Dios como tu vida misma. Número 1, tomó. Número 2, sembró. Y número 3, creció. Tomado siempre de este evangelio de San Lucas, de la parábola de la semilla de mostaza. Tomó la semilla para sí, la acogió, la hizo de él, la hizo suya. Era vida y esa es una decisión que solo usted puede hacerlo. Usted puede decidir si tomo esta palabra, si tomo esta semilla que es la palabra de Dios, que es el evangelio mismo, que es Jesús mismo. Mire, tomar la decisión de que Jesús sea el dueño de mi vida, que el reino de Dios está entre nosotros. Tomar ese reino entonces para mi vida, ese estilo de vida que el Señor nos ofrece. Esa decisión es suya. Aquel hombre tomó la semilla, dice la palabra de Dios. Es entregar todo a Él. Y esa misma metodología es la que Jesús usa en su entrega, cuando Él se hace pan y vino y se entrega a nosotros. Dice, lo tomó en sus manos, tomó pan en sus manos, lo partió y lo dio. Mire la metodología que Jesús hizo. Primero lo toma en sus manos. Así nosotros también tomamos esa semilla que es la palabra. Nosotros estamos, o usted y yo decidimos si lo hacemos o no, si lo tomamos o lo dejamos. Hagamos entonces como este hombre que tomó la semilla en sus manos, tomó la decisión de acaparar, de agarrar esa semilla, la estrechó. Nosotros, la palabra, Dios nos la ha puesto. ¿A dónde escuchamos la palabra? Pues cuando leemos las Santas Escrituras, la Biblia, cuando vamos a la Eucaristía, cuando nos reunimos en la asamblea, en los grupos de oración, ahí en las comunidades eclesiales, ahí donde usted se reúne, ahí seguramente encontrará esa palabra, esa semilla. Usted la toma y hace de ella vida, hace de ella una nueva actitud, una actitud de entrega hacia el Señor. Número 2, sembró. No puedes callar lo que han visto y lo que has oído. Nadie se encuentra con el Señor y no lo cuenta. Seréis mis testigos, dice la palabra de Dios, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que les he dicho a los oídos, ustedes grítenlo desde sus terrazas. Nadie es sanado y liberado sin que los demás se den cuenta. Nadie está paralítico, nadie está tullido y ser sanado sin que el pueblo se entere. Mire, eso es, mire, esa siembra. Es que los demás se van a dar cuenta que algo está creciendo. Lo que tú tomaste, esa decisión, ese cambio de vida en ti, se tiene que notar. Los demás lo van a ir notando. Y tú mismo no te puedes quedar callado. Así dice la palabra de Dios, que si no, las piedras van a hablar. Lo que Dios nos ha dicho en secreto, estamos nosotros listos para gritárselo a los demás. No podemos haber tenido un encuentro con el Señor y quedarnos con Él dentro solo para mí.
solo para mí, no lo puedo prestar, no lo puedo regalar, no lo puedo dar, que los demás no lo vean. No, cuando nos encontramos con el Señor, estamos alegres, contentos y se nos nota. Y es más, queremos decirle a los demás cuánto Dios me ama, qué hermoso estar en su presencia, cuán grande es su Espíritu Santo que nos ha dado. Y así, cuántas maravillas podemos contarle a los demás de lo que hemos recibido. Eso se tiene que notar. Ese árbol creció y creció y creció más que todos los demás. Es hermoso esto entonces. Hay corazones todavía, hay tierras secas. Mire, hay corazones ociosos, vamos a decir, o tierra vacía, tierra infértil, tierra abandonada, tierra seca, tierra pedregosa. Ve y siembra. Levanta la mirada que los campos están listos. Es tiempo de sembrar esa semilla, esa palabra, de llevar el evangelio a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo. Es hora de llevar la buena nueva. Y por último, creció. Se verán los frutos. Dice la palabra que vinieron las aves e hicieron nidos ahí. Qué hermoso es encontrarse un árbol con tremendo follaje donde uno puede estar ahí bajo su sombra, donde disfrutar de esa sombra, de esa frescura del viento que sopla. Qué hermoso es encontrarse un árbol lleno de frutos. Qué rico, los mangos, ¿verdad? ¿Qué más podemos hablar de frutos? Las uvas, las manzanas, vamos a decir, los aguacates. ¿Cuántos árboles dan frutos? Y qué deliciosos son, qué naturales, qué rico lo que Dios nos da. Bueno, eso por último, hermanos, tómalo, hazlo tuyo. Tienes que dar frutos para nosotros encontrarnos realmente con el reino de Dios, con la vida eterna. Toma en cuenta estos 3 puntos. Te lo repito, tomó la palabra, la hizo suya, sembró, fue, edificó, llevó el mensaje a los demás y creció. Hubieron frutos, muchos vinieron. La cosecha estará lista para que el Señor venga y recoja esos frutos que tú y yo hemos dado. Que el Señor les bendiga, hermanos, recordándoles siempre que Dios les ama.